Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y quiero manifestar mi enorme satisfacción como provinciano, un hombre por el cual yo siento un profundo respeto y al cual tengo que agradecerle la inmensa tarea que desarrolló como secretario de la Comisión de Libertad y Expresión del Senado, cuando me tocó el honor de representar a mi provincia en la honorable Cámara de Senadores de la Nación. En aquel momento, por varios años, estuvimos allí. Incluso la persona a la cual me refiero pertenece al Club de la Libertad, es abogado, justo el día de hoy lo tengo que felicitar, pero no precisamente por el Día del Abogado, sino por todas las cosas que sigue haciendo, con ímpetu, con entusiasmo, con capacidad, con objetividad, además, analizando los temas. Y digo yo que no podía encontrar algo mejor o alguien mejor para que hoy en nuestro programa podamos analizar esta situación. Prácticamente a 60 días de las elecciones del 22 de octubre, que estamos viviendo los argentinos y que nos preocupan a casi todos, o a todos. Por eso tengo el honor y el gusto de que estemos hoy en Corrientes de Pensamiento con mi querido amigo, el doctor Carlos Morató. Carlos, querido, te agradezco tanto y me hace acordar a tu impro, una tarea en la comisión, donde venían los senadores como Víctor, como Astorani, como Lozada, como otra gente, que ya había transcurrido prácticamente su vida. Nosotros éramos unas criaturas ahí al lado. Decían que hay que firmar y firmaban directamente los dictámenes. Sí, la confianza. Primero, ¿cómo está usted? Y también los saludo por el Día del Abogado. Bueno, yo te agradezco. También los saludo por el Día del Abogado en honor a Juan Bautista Alberdi, nuestro gran libertario y padre de la Constitución Nacional. Así es. Y le agradezco la presentación. No, al contrario. Mutua, porque no hubiera podido trabajar como trabajé si no hubiera tenido la orientación y la confianza política. Y esas dos cosas me las dio usted. Así que cuando habla bien de mí, en realidad está hablando bien de su tarea en ese momento. Dos cosas que vos y yo y la gente que estuvo ahí hicimos fue después de incorporar la Constitución, que los periodistas no tuvieran la obligación de dar a conocer la fuente. El tema eso se plasmó en la Constitución Nacional, en la reforma del 94, también la eliminación del delito del desacato, y todas los distintos episodios que afectaron en esa década a la libertad de prensa. Así es. Por eso es tan importante el papel de las instituciones, a veces que decimos que vamos a hacer explotar esto y disolver esto y irnos de tal lado y no darles audiencia a los vecinos de tal otro lado. Sí, eso no sirve. Tenemos que trabajar por las instituciones, porque las instituciones son instrumentos de la República. Efectivamente, y por el tema republicano, que también tiene que ser fundamentalmente analizado y estudiado. Y fíjate, un tema más que vos aplicabas. No interesaba si el diario era el más importante o el menos importante. Nunca te olvidaste de cumplir un aniversario de los diarios, de todos los diarios del país. Y esta era una virtud que a la gente le caía bien, porque no hacíamos discriminación entre los fuertes y los menos fuertes. Bueno, pero acá vuelvo a lo mismo. Lo que yo hacía era una continuación de lo que políticamente estábamos embarcados. ¿Y en qué estábamos embarcados? Estábamos embarcados con un elemento fundamental de la República, era la libertad de expresión. Sin lo cual no puede haber democracia. No hay. No pueden funcionar las instituciones. No funciona nada. Entonces,
cuidemos las libertades, cuidemos los organismos de la Constitución, cuidemos los derechos y garantías del ciudadano, y en eso estábamos. Mira, Carlitos, yo digo que mucho más importante estaríamos en otra situación si nos ajustáramos a respetar la letra y el espíritu de la Constitución. Cosas que no hemos hecho. A veces nos llevamos por delante, o el Estado inmenso, el Estado inexistente, cuando el rol que le adjudicamos siempre al Estado es el que establece la Constitución. El que deberíamos, pero no lo hacemos. Nada, entonces afectamos esas condiciones indispensables del Estado, las afectamos por meter al Estado en cosas en las que no debe estar. Y me acuerdo con la arquitecta Mastroianni, como la comisión de... Pero sí, todo el trabajo que hacía. Usted tenía un trabajo doble, porque tenía su bloque político y tenía el tema de la comisión. Y además tenía que abordar los bloques, que eso es una cosa que tienen que quienes nos están viendo, que a lo mejor están alejados de la vida parlamentaria, los bloques se componen de varios integrantes, pero cuando hay un bloque chico, y usted era único en su representación, tenía que abordar todos los temas y tenía que estar al tanto de todos los temas. No podía delegar en nadie, tenía que trabajar con sus asesores. Así es, un buen equipo, hermano. Claro, y además era lo fundamental, porque a veces yo entiendo que se hable muchas veces de los ñoquis del Congreso. Y hay ñoquis en el Congreso y hay gente que va al Congreso y no trabaja. Pero es fundamental que haya gente capaz asesorando a nuestros legisladores, porque si no, después las leyes están mal hechas. ¿Y quién paga las leyes mal hechas? Paga las leyes mal hechas la gente, el ciudadano, que dice, ¿pero quién hizo esto? Pues fíjate, Carlos querido, nosotros inventamos 2000 proyectos, ¿te acordás? Por eso parlamentario nos distinguió, pero no es un mérito, es lo que corresponde que hagamos. Yo creo que no podés ir o no ir nunca al Parlamento, faltar reiterativamente, o ir y calentar la banca y no hacer Pero nada. Fíjese lo que está pasando con la ley de alquiler. Bueno, fíjate. Está el país en vilo. Están los matrimonios jóvenes que no pueden tener su propia casa porque nadie les alquila un departamento. Exacto. Y están los dueños que no quieren alquilar un departamento por la falta de seguridad jurídica que tienen. Así es. Y el Congreso no define. Eso es una barbaridad. Mira, el Congreso tiene varias falencias. Creo que este año 252 leyes, así salieron. Pero hay cosas pendientes de la reforma del 94. Que todavía no han sido completadas. Fíjate, una, que acá tenemos la Constitución, la Ley de Coparticipación Federal. Fíjate que se estableció una cláusula transitoria que en 94 fue la Constitución, en 96 tenía que estar. Continúa vigente la de 1880. La del 80, diremos, 1900. Que yo ya la voté porque nos tocó gobernar la provincia sin ley de coparticipación. El otro tema, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, en todos estos años, del 94 a la fecha, hubieron 2 hombres. Jorge Mayorano, una gran persona, fue ministro de Justicia, y el doctor Montilla. Yo no sé por qué el Congreso no sanciona, no decirla, perdón. Porque están en la pequeña cosa. Entonces están viendo, en la pelea sí, chica, ¿no? Claro, a quién le damos el cargo, a quién no, cuál es la interna. Un pedacito más para mí. Exacto. Y lo que se tiene que abordar es que todas esas instituciones son para mejorarle la vida al ciudadano. Si no entienden eso, no entendieron nada. ¿Qué están haciendo ahí en el Congreso? Y habían senadores de gran envergadura. Lo único que en su momento vino a teñir un poco en aquella época fue la famosa manera con la cual nos pusimos duramente. Y lo que yo creo es, pienso yo, que habían algunos que no tenían tanta vibración, pero yo siempre lo menciono.
¿Vos te acordás, Carlito, de el senador Villarroel, Sí, sí. radical de De Catamarca, Catamarca, que tenía un conocimiento del derecho además impresionante? un digno caballero. Un digno, Un digno caballero. un digno. Muchas veces eso también pasa, porque a veces el Congreso es la gente que trabaja concienzudamente en la confección de las leyes y la gente que usa legítimamente el Congreso como trampolín político. Así Y es. permítame, y a usted le tocaba las dos cosas, porque usted estaba en carrera y al mismo tiempo quería tener las leyes apropiadas, entonces el trabajo era doble. Pero a veces pasa que hay algunos legisladores que no son tan conocidos para el gran público, pero que son estupendos. Sí, ahí la amiga Olga Ella nos hizo 70 tomos, nuestra Con toda la prensa, ¿no? sí, Hasta con el índice. claro. Pero yo digo que lo importante es pensar en el momento que vivimos y en lo que vamos a vivir. Yo estoy muy preocupado. Yo también. Estoy muy preocupado porque no estamos abordando las cosas profundamente. Y porque está un organismo no sirve por inacción, por falta de velo por parte de los gobernantes, y queremos destruir el organismo. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo para que le sirva a la gente, pero no destruir las cosas. Es como si tuviéramos, alguien mató con un martillo a otro y entonces eliminamos los martillos. No, el martillo sirve para hacer una casa. Entonces no podemos confundir las herramientas de la República con el mal uso que le dan a algunos. Efectivamente. Por eso creo que vos, y con vos, Quintino, hablamos alguna vez en estos últimos tiempos, hay que hacer una reformulación, una revisión, un examen de conciencia de qué tenemos que hacer los argentinos. Y no echarnos la culpa uno a los otros. No. O decirle a él, no, yo no cometí ese error, cometió el otro. Yo no aprender a escuchar, seguir estudiando, seguir pensando en el mediano y largo plazo y no seguir improvisando, sino tener un proyecto de país realmente serio. Venga donde venga, yo creo que lo importante es que lo que podamos hacer es transitar un camino que nos vuelva a ubicar en lo que fuimos. Pero además no descalificar. Estamos descalificando, estamos diciendo que el que no piensa como nosotros no quiere al país. No, el que no piensa como nosotros, no piensa como nosotros, pero no es que no quiera el país. No. Lo querrá a su manera. Claro. Y existen algunos delincuentes, bueno, para ellos está el Poder Judicial. Efectivamente. ¿No es cierto? Pero no mezclar, como decía mi abuelo, no confundir gordura con hinchazón. Exacto. Ya, Carlitos, yo digo, tenemos unos cuantos minutos, como 8 minutos todavía. Así que quieres, veo cómo estás viendo. Ahora prácticamente quedan 60 días para el 22. El 2 de septiembre serían 60 días para el 22. A mí me gustaría profundidad. Profundidad. Es decir, que dejemos de tratar la vida del país como si fuera una cosa liviana, un juego de niños. Profundidad. Profundidad en la economía, profundidad en las relaciones exteriores, y en la educación, ¿no? Y en la educación, y en la justicia. Si nosotros no tenemos profundidad en el análisis de todos esos temas, la solución que vamos a dar va a ser una solución parcial que no va a servir. Y yo digo, Carlos, mirá, y creo que a la seguridad hay que darle una fundación fundamental. La seguridad es fundamental. La seguridad es un elemento previo, porque sin seguridad no hay libertad. Y sin libertad no hay debate de estos temas que le estoy refiriendo. Pero tiene que haber un debate de estos temas. No puede, además, estamos en una campaña de eslogans. Yo digo, Pocho es feo. Entonces salen todos los diarios, Pocho es feo. Lo que importa, más allá de que usted no es feo. Eso te iba a preguntar, qué error que está cometiendo. Más allá de eso,
Lo que debemos analizar es qué es lo que piensa, en qué puedo coincidir y en qué puedo debatir con él sobre los temas del futuro. Eso es lo que debemos hablar. Totalmente. Y pensar en este mundo globalizado, mundo en el cual también hay problemas, pero qué bueno sería que los argentinos entendiéramos una vez por todas que con esto de todo contra todo no ganamos nada, perdemos todo, mejor dicho, perdemos todo. Y descalificar, meterse en la vida privada de la gente. Hay gente que incluso comete otro error, ya, no la vida privada solamente, sino entra a analizar, no, qué tal partido no. Yo he tomado como, a vos te consta además, como decisión de no opinar sobre la vida interna de los partidos. Pero claro. Porque esto es lo que corresponde. Yo creo que nuestra obligación... Comentaristas de lo que hace el otro con su partido político. Efectivamente. ¿Por qué en lugar de mirar lo que hace el otro con su partido político, no te fijas vos lo que haces con tu partido político? Claro, eso hasta ahí sería. Claro. Lo otro ya es un exceso. Pero el otro es una falta de respeto. Claro. Y que el otro plantee lo que tenga que plantear. Hasta ahí esta falta de educación y de sentido de amor a la democracia y a la institución. Es que no se está cultivando esa educación. Hablamos del problema que tiene la educación primaria, la secundaria, pero ¿y la educación cívica? Claro, la educación cívica, la educación al ciudadano y el respeto al otro ciudadano. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, yo digo una cosa, los tres poderes, ¿no? Yo creo que el poder legislativo, yo tuve en realidad participación en los tres, porque estuve en el Ejecutivo como gobernador, estuve como legislador provincial, estuve en el Senado de la Nación, primero como diputado, pues renuncié y fui senador, y estuve en el Consejo de la Magistratura, en la Comisión de Legislación, eran 20. Yo a veces, Carlito, suelo decir, o dije en este programa, que a lo mejor no era el mejor sistema el del Consejo en esa condición. Porque, como decir, cuando son pocos los legisladores de un bloque, tiene que hacer un trabajo inmenso de estar allí. Estar en todos lados a la vez. Yo decía, ¿por qué este Consejo había que modificarlo, ¿cierto? No es que no estén los legisladores ni los jueces, los académicos, la gente que sabe, o un representante, no varios. No es fácil lo que estoy diciendo, pero es cuestión de ver. Pero se puede intentar, esas reformas se pueden intentar. Y otra cosa que estoy planteando a mi criterio, lo digo acá a veces, que no sé si nos será conveniente volver al origen. A lo mejor me dicen, porque es arcaico, antiguo. Como para mí también la ideología no tiene que pasar a los libros. Yo creo que las ideas son las que van. Entonces yo digo un colegio electoral por lo siguiente. Porque son 4 provincias. Claro, el desequilibrio del país. El desequilibrio que hay en el país. Entonces, las provincias poco habitadas del sur y las provincias que están perdiendo población del norte se ven totalmente en inferioridad de condiciones frente al centro del país. Yo digo más, es la mejor forma de lograr acuerdos. Pero desde luego. Porque te obliga el colegio a que tenga. Además, si la primera potencia del mundo lo tiene. Una cosa ayornada, un poco con algunas modificaciones, como fue. Pero yo no descarto que el mandato también pueda ser de 6 años. Porque imagínate, con los 4 años, en un momento estoy de acuerdo con eso, pero uno se va dando cuenta, la autocrítica también es importante, que el que va por 4 años, a los 6 meses ya está pensando cómo va a encarar a los 2 años, claro, su mandato. Está la elección de medio término y luego en el medio término está la elección, ya está pensando en la reelección. Claro. Y entonces al pensar en la reelección, ya vivimos de campaña y la gente no se merece que vivamos de campaña.
Pero fíjate lo que pasa. La gente necesita que trabajemos, cada uno en lo que tiene que hacer. Y el político está trabajando, pero está trabajando para la cosa proselitista. Tiene que trabajar para la cuestión profunda, que es el legislador en legislar, el juez, porque es uno de los poderes del Estado, en impartir justicia, y el presidente de la nación en administrar conjuntamente con los otros poderes del Estado, no convertirse en un autócrata. Pero fíjate, Carlito, lo que hablábamos con vos, yo decía el colegio electoral por este tema y por esto otro que acabas de mencionar. Tú sabes que estamos de elección en elección, los gobernadores adelantan. Pero fíjese todo este año perdido. Yo me acuerdo. Y esto parece, ¿sabe qué parece, doctor? Esto parece una miniserie. Todos los domingos tenemos una elección nueva. Esto parece una miniserie. Tenemos las PASO de tal provincia, la definitiva de tal provincia, las PASO de la nación. Es como una gran miniserie. Exacto. Ahora, a mí me gustaría saber quién está debatiendo los grandes problemas del Estado, porque no estamos en el debate de los temas institucionales profundos, y estamos en el tema del domingo, ¿quién gana? Entonces esto es una miniserie. El ciudadano no necesita una miniserie, necesita otras cosas. Si hay otra cosa, que vivamos la realidad, y no la queremos reconocer. Algunos que porque lograron éxito transitorio creen que son unos fenómenos, no es cierto. Son seres humanos que a veces aciertan y a veces se equivocan. Y fíjate lo que pasa con algunos que, bueno, ¿qué te decir? Si yo recibiera... Estaba por decir una maldad, muy auténtica, pero una maldad. Sí. Algunos por ahí deletrean lo que tengan que decir. Yo estuve con Inagro el otro día y la verdad es que quedé muy conforme con la postura que adoptó o que sostuvo el doctor Schiavetti. Usted lo acompaña como candidato al Mercosur, ¿cierto? Exactamente. Todavía no mandé la declaración. Permítame, ahí hay otro tema. Nos queda poco tiempo, pero ahí hay otro tema. Hay que ampliar, mejorar y trabajar en el Mercosur. La integración regional es un elemento fundamental del país. Un elemento fundamental del país. Se dice, el Mercosur no sirve para nada. Claro, si no lo alimentamos, si no trabajamos, hay algunas cosas que funcionaron del Mercosur, la industria automotriz, algunas cosas funcionaron, pero tiene que ser mucho más amplio. Mucho. ¿Y cómo, aparte no quedarse? Doctor, ¿cómo vamos a ir a negociar con Europa de a uno? Efectivamente. Brasil por su lado, Argentina por su lado. Tenemos que el Mercosur es trabajar completo. en bloque, Claro. Negociar con Europa, y las cosas van a salir mucho mejor y va a ser mucho mejor para los intereses de los argentinos. Y fíjate, hoy yo dije algunas cosas a veces acá, ya un minuto y con esto sostengo rápido esto. Chile empezó con la cuenca del Pacífico. Fíjate qué resultado le dio. Llegó Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá, México, y llegó a Japón en aquel momento. Eso quedó sin efecto. Pero yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Producir sustanciales modificaciones si la gente no llega a votarlo. No, claro. Carlito, te doy, ahí tenés un minuto para cerrar esta... Nada. Agradecerle su invitación y recordarle a la gente una cosita muy obvio, que la Argentina es representativa, republicana y federal. Magnífico. Y yo decirle que públicamente le agradezco su tarea en la Comisión de Libertad de Prensa y en todo lo que significa pensar en el país, en la República de nuestra querida Argentina. Te agradezco mucho, Carlos. Gracias, doctor. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mi conclusión.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. Tengo pocos segundos para estas conclusiones. En primer lugar, para agradecer a mi amigo, el doctor Carlos Moratorio, magnífica persona, capaz, que trabajó intensamente cuando trabajamos juntos en el Senado de la Nación, en la Comisión de Libertad de Expresión. Y termino sintéticamente con esto. Esta es la Constitución sancionada en 1994. Cumplámosla, a rajatabla, y si tenemos que modificarla para mejor, hagámoslo. Pero yo no soy partidario de modificaciones sustanciales en ningún momento. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.